El régimen de Nicolás Maduro arremetió contra el reinicio de las negociaciones en México y aseguró que no permitirá imposiciones. El chavismo y la oposición suscribirán en la capital mexicana un acuerdo parcial en materia social y ayuda humanitaria. El régimen de Nicolás Maduro y representantes de la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, retomarán el fin de semana en México los diálogos suspendidos desde octubre del año pasado. Horas después del anuncio que previamente hicieron diplomáticos noruegos, Maduro destacó que en la capital mexicana, sede de las conversaciones, las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social e insistió en su cuestionamiento a las sanciones económicas de Estados Unidos. Ese acuerdo, según indicó, está dirigido a atender las necesidades sociales y problemas de servicios públicos mediante la recuperación de activos del Estado venezolano que se encuentra en el sistema financiero internacional. Después veremos qué otros temas se puedan conversar con este sector de la oposición, aseveró. El mundo debe estar claro en eso. Nosotros estamos negociando con un sector que buscó la intervención militar de Venezuela y que responde a las directrices de Washington, indicó el dictador venezolano, resaltando que nadie nos va a imponer nada ni ahora ni nunca. El jefe de la delegación del régimen y presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, afirmó que es un buen acuerdo. Los fondos se destinarán a reforzar el sistema de salud, recuperar la infraestructura eléctrica y las escuelas y en la atención de los afectados por las torrenciales lluvias que han azotado en los últimos meses al país sudamericano, se informó. Se espera que los diálogos se focalicen en un programa de ayuda humanitaria para Venezuela, así como las condiciones para los comicios presidenciales previstos para 2025. La reanudación del diálogo se producirá 2 semanas después de que los delegados de la dictadura madurista y la oposición se reunieron en París en una mesa redonda para abordar la crisis venezolana. A esa mesa redonda asistieron Jorge Rodríguez y Gerardo Blide, representante de la llamada Plataforma Unitaria, un bloque opositor conformado por miembros del grupo que en 2021 intentó dialogar con representantes de la dictadura de Maduro en México. Mediante el diálogo, Maduro procura conseguir que se suspendan todas las sanciones que pasan sobre su administración y altos funcionarios, incluido él mismo. La oposición por su parte dijo en un comunicado que acude al diálogo con la urgencia y la voluntad de encontrar de una vez por todas acuerdos tangibles y reales que se traduzcan en soluciones para la crisis humanitaria, en particular la construcción de condiciones e instituciones que garanticen, entre otras cosas, elecciones libres y observables. Las conversaciones que comenzaron formalmente en septiembre de 2021 en México, tras la firma de un memorando de entendimiento un mes antes, se mantienen suspendidas desde octubre del año pasado, cuando Maduro le ordenó a su delegación retirarse en protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab. Saab, de origen colombiano y que el gobierno de Maduro designó como su representante diplomático y en último momento lo incluyó como delegado en los diálogos, fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 tras hacer una escala en ese país cuando se dirigía a Irán para cumplir con una supuesta misión humanitaria que le brindaba inmunidad según las autoridades venezolanas. Maduro agregó sin dar detalles que la esposa de Saab formará parte del grupo mientras se resuelva su reincorporación. Saab está acusado en Estados Unidos de haber lavado cientos de millones de dólares
provenientes de negocios corruptos con Maduro. La iniciativa, en la que Noruega participa como promotor, como en el fallido intento de 2019, es vista por muchos en la comunidad internacional como un motivo de esperanza para avanzar hacia una salida pacífica y negociada de la crisis política, social y económica de Venezuela. Estados Unidos, entre otras decenas de países, reconocieron a Guaidó como presidente interino después de que se proclamase como tal cuando fungía como jefe de la Asamblea Nacional 2016-2021, argumentando que Maduro fue reelecto en 2018 en comicios fraudulentos. Por otro lado, Estados Unidos suspendió la decisión de expandir las operaciones de Chevron en Venezuela a lo que ocurra en el diálogo en México. El gobierno de Biden estudia aprobar que la petrolera expanda sus operaciones en el país, pero esperará los anuncios que hagan el chavismo y la oposición. Estados Unidos estudia aprobar que la petrolera Chevron expanda sus operaciones en Venezuela, pero supedita cualquier anuncio a que el régimen venezolano de Nicolás Maduro y la oposición reanuden su diálogo en México, indicaron hoy a la agencia EFE fuentes conocedoras del caso. La decisión estadounidense depende de que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones e impulsen otros compromisos específicos en apoyo de la población venezolana. El diálogo, que se desarrollaba desde agosto de 2021 en México, quedó en suspenso 3 meses después por decisión oficialista en protesta por la extradición del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Maduro, a Estados Unidos, donde afronta un proceso judicial por lavado de dinero. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este miércoles que esa conversación se reiniciará este 25 y 26 de noviembre. Las fuentes conocedoras apuntaron a EFE que cualquier autorización emitida por el Departamento del Tesoro sería temporal y evitaría que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba los beneficios de las ventas de petróleo de Chevron. El Ejecutivo estadounidense se reserva además el derecho de revocar los permisos si el Ejecutivo de Maduro no negocia de buena fe o no mantiene sus compromisos. Con esa potencial autorización se pretenden cambiar las ventas de petróleo de canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos, cortando el uso de firmas corruptas en la sombra que controlan el flujo de petróleo venezolano a países como China. Estas redes, según esas fuentes, a menudo incluyen a personas sancionadas, incluidos grupos terroristas que transportan o median en la venta de petróleo ilícito. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense añadió este jueves a EFE que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional a la hora de saludar la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria que agrupa a la oposición.